Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a ver la teoría de la identidad social del clásico de la sociología social, Alport. Vamos a ver brevemente cómo se forma la identidad social a través de la autoestima, la categorización y las atribuciones al endogrupo y al exogrupo, es decir, al grupo de pertenencia o al grupo ajeno. Como bibliografía estaré recomendando el libro Conceptos Fundamentales de Psicología Social de Gustavo Costa. Vamos a ver brevísimamente en qué consiste la identidad social. La identidad social es básicamente esa parte de la persona que se identifica con categorías sociales. Se forma a través de la autoestima y de la atribución, es decir, a las características que atribuimos al grupo al que pertenecemos, el endogrupo, o al grupo al cual no pertenecemos, es decir, exogrupo. Esto genera diferentes cuestiones como el favoritismo hacia el grupo de pertenencia y creer que el grupo al que no pertenecemos es homogéneo en una comparación intergrupal. Vamos a ver. ¿Cuál es la teoría de la identidad social? Se refiere a aquellos aspectos de la propia imagen individual que se deriva de categorías sociales, es decir, de cómo nos sentimos o cómo nos autopercibimos en función de al grupo que creemos pertenecer. Obviamente es un proceso muy complejo, pero está formado por subprocesos más simples. Por ejemplo, hay una parte emotiva, que es la parte de la autoestima y cómo se forma, y por otro lado, un aspecto cognitivo, es decir, un aspecto que tiene que ver con el pensamiento, y este es el pensamiento categorial, es decir, la tendencia que tiene nuestra mente de ordenar el mundo exterior en categorías. Finalmente, ambos procesos se combinan en algo que se llama la teoría de la atribución. Vamos a ver de qué trata cada uno de ellos. ¿Cómo se forma la autoestima en la identidad social? Pues fundamentalmente es comprendida por la percepción que uno tiene de sí mismo. Esta percepción puede ser positiva o puede ser negativa. Y la autoestima de los individuos se forma a partir de la identificación con grupos sociales. Es decir, uno considera que pertenece a un grupo y que ese grupo es mejor que otros. Supónganse una persona que pertenece a X partido político o que se identifica con tal equipo de fútbol o incluso con su sexo o con su profesión o con la universidad donde estudió, etc. Pueden ser varios y sendos los grupos sociales, obviamente. Aquí se generan diferentes dominios dentro de la autoestima: la apariencia física, es decir, cómo uno se autopercibe; el comportamiento social, es decir, cómo es que los demás esperan que uno se comporte; y por ejemplo el desempeño académico, que obviamente cuanto más alto sea, mejor y mayor autoestima se generará. Eso en cuanto al aspecto emotivo. En cuanto al aspecto cognitivo o del pensamiento, tenemos el pensamiento categorial. Los seres humanos solemos pensar en categorías. Es decir, nosotros nos formamos una idea de algo, una representación social, y esta nos servirá para prejuzgar futuros fenómenos sociales con los que nos encontremos. Esto es un comportamiento meramente adaptativo y evolutivo, es decir, una vez nos encontramos con un depredador, las X veces que nos encontremos con otro similar, lo juzgaremos como tal. Por lo tanto, el pensamiento categorial es constitutivo del modo en que las personas comprenden su entorno social. En este sentido, por ejemplo, el género puede ser una categoría social, o también otros estereotipos, como por ejemplo a la nacionalidad a la que perteneces, etc. Puede ser a la religión. Puede haber muchos grupos sociales y estereotipos respecto de cómo se comportan estos grupos sociales precisamente. Así, la combinación entre la autoestima social de la persona y el pensamiento categorial darán como resultado precisamente las atribuciones. ¿Qué son las atribuciones? Pues fundamentalmente cómo el mundo social es interpretado por el sujeto.
Por lo general, cuando las personas actúan, nosotros no tendemos a dar una explicación de las ciencias sociales o contextual. Tendremos a juzgarlo respecto del estereotipo grupal en el que le hemos insertado. Bueno, se comporta como los estudiantes de tal carrera, o se comporta como los miembros de tal religión. Es decir, ese prejuzgamiento está presente. Esta tendencia humana lleva a sesgos, evidentemente, en la comprensión de la realidad social. Dos sesgos muy comunes es el error fundamental de atribución, es decir, atribuir a una persona con un comportamiento individual no causas externas o situacionales, sino precisamente estas causas internas, es decir, al grupo al que pertenecen. Y el máximo error de atribución es precisamente confundir a un miembro individual con un miembro del grupo. Es decir, vamos a valorizar mejor los miembros de mi propio grupo y a cargar de atribuciones negativas los miembros de un grupo contrario. Esto obviamente hace imposible que se liberen de los prejuicios, precisamente porque los mismos se van instalando. Ahora, la combinación de autoestima, pensamiento categorial más estas atribuciones llevan obviamente a dos sesgos más. La homogeneidad del exogrupo, pensar que todos los hombres son iguales, que todos los contadores son iguales, que todos los argentinos son iguales, etc. Pensar que personas individuales con sus propias características, personalidad, historia de vida, vivencia, van a comportarse como el grupo social al cual pertenecen, lo cual obviamente no tiene sentido. Es lo mismo que decir todos los jóvenes son iguales, etc. Podría seguir toda la noche. Y obviamente el favoritismo por el endogrupo. Creer que el propio grupo tiene características positivas o loables en comparación al grupo externo. Es decir, todos los partidos políticos son corruptos menos al partido al que yo pertenezco. Todas las religiones son falsas menos la fe que yo profeso. Todos los equipos de fútbol son, no sé, pecho fríos menos el equipo al que yo aliento. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso de las teorías respecto de la identidad de grupo. Si te ha gustado, por favor, compártelo con compañeros y demás. De esa forma me ayudas muchísimo a llegar a muchas más personas y que este sea un gran canal de divulgación de la psicología social, la psicología y las ciencias sociales en general. Asimismo, aquí en pantallitas finales estaré dejando otros videos respecto a actitudes y otros temas que seguramente te serán útiles.